Hola, buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy van a identificar y van a obtener conocimiento acerca del siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tenemos como tema principal lo que es la narrativa ecuatoriana del siglo XIX, donde se presenta en el siglo XIX identificada como prosa. Bien, para identificar lo que es la prosa del siglo XIX en Ecuador específicamente, marcó lo que es un periodo de transición y de desarrollo significativo, donde se da a reconocer lo que son las bases para la narrativa moderna, específicamente en lo que es en el país, donde pudieron destacar también lo que son diversos personajes, diversos autores como Juan Montalvo y Miguel Riofrío. Bien, ellos se destacaron por sus obras periodísticas, didácticas y sobre todo por ser novelistas que reflejaban lo que es la realidad social y la política basada en lo que es esta época, pues, ¿no? Del siglo XIX. Ahí tienen en pantalla, pueden identificar que indica que en el siglo XIX en Ecuador, que ya les indiqué que fue un periodo de cambios políticos y sociales donde se pudo dar a reconocer lo que es un se pudo dar a reconocer lo que es un marcado por la información de la República, específicamente donde se conllevó lo que es la lucha de la independencia, la búsqueda de una identidad nacional, pues por ello que se basa también en lo que es la narrativa ecuatoriana, que de este periodo específicamente se vio lo que es una influencia por el romanticismo y el realismo, específicamente como las corrientes literarias, que en sí en su momento se destacaban como muy importantes, basada en lo que es la emoción, basada en lo que es la naturaleza, basada en lo que es la sociedad y también basada en lo que es la crítica, pues, ¿no? Bien, como les indiqué, que en lo que fue la narrativa ecuatoriana del siglo XIX, se identificaron lo que son dos personajes muy representativos de esta época, como Juan Montalvo. Bien, les voy a indicar lo que fue Juan Montalvo. Bien, Juan Montalvo específicamente fue un gran escritor ecuatoriano en representación específicamente del siglo XIX. Y en sí fue uno de los más grandes de toda la historia literaria de nuestro país, donde su talento estaba expresando un exquisito dominio de lo que es el lenguaje, lo profundo, sólido, basado en un pensamiento liberal, progresista para su tiempo, en su momento. Juan Montalvo nació en Ambato en 1832. Fue un ensayista prolífico, inundó el país y la época con sus ideas liberales, donde pudo realizar lo que son diferentes obras. Dentro de sus obras más destacadas fueron los Siete Tratados, la Dictadura Perpetua, el Cosmopolita, lo que son las Catilinarias, el Espectador, el Regenerador, Geometría Moral, lo que es Mercurial Eclesiástica. Bien, en base a sus obras, que fueron muy representativas en su momento, se destaca lo que es las Catilinarias de Juan Montalvo. Específicamente, estas Catilinarias de Juan Montalvo son una serie de 12 ensayos que fueron publicados y fueron detallados entre los años 1880 y 1882 en Panamá. Todos estos ensayos fueron realizados y fueron considerados como una de las obras más importantes y destacadas de Juan Montalvo, porque fueron escritos para poder criticar lo que es la dictadura de Ignacio de Ventimilla en Ecuador, ya que Juan Montalvo utilizaba un estilo enérgico y directo, específicamente inspirándose en las Catilinarias de Cicerón. Para ello, ¿para qué realizó estos ensayos? Simplemente para poder denunciar lo que son las injusticias y la corrupción del régimen de Ventimilla específicamente. Es por ello que Juan Montalvo hizo estos 12 ensayos que fueron publicados en 1880, simplemente para poder denunciar lo que son las injusticias y la corrupción que estaba cometiendo lo que es el régimen de Ventimilla. Es por ello que realizó estos 12 ensayos para poder criticar lo que es la dictadura de Ignacio de Ventimilla en Ecuador. Bien,
Ahora vamos a hablar sobre lo que es el otro personaje muy destacado en este siglo XIX, como lo fue Miguel Río Frío. Miguel Río Frío en sí nació en la provincia de Loja en 1819, estudió en el Colegio San Fernando en Quito y fue compañero específico de Gabriel García Moreno. Para ello, ya en 1840, empezó lo que es la carrera de leyes, pero su inclinación fue muy directa y fue muy mayor hacia lo que es la literatura. Fue fundador específicamente del periódico La Razón y la Alianza. Ya en 1881 él fallece cuando solo tenía apenas 59 años de edad. Miguel Riofrío en sí pudo ocupar lo que es un lugar especial en lo que es la historia de la literatura de nuestro país, porque en su momento pudo escribir lo que es la novela La Emancipada, considerada esencialmente como la primer novela de nuestra literatura en sí. Ya les voy a indicar en qué se basa esta primer novela llamada La Emancipada, escrita por Miguel Riofrío. Bien. Esta es la novela que realizó lo que es Miguel Riofrío, en la cual llamada identificada como La Emancipada. Les voy a indicar en qué se basa. Rosaura iba a sufrir las expiaciones de ultratumba. Los cuatro peones, sin emoción de ningún género, levantaron el cadáver, le sacaron del cuarto, le colocaron sobre una hilera de adobes en la mitad del patio y la desnudaron hasta la cintura. El médico abrió su estuche, preparó los instrumentos, devolvió el resto al estudiante que estaba a su lado y empezó la operación. Al ver correr cruelmente las cuchillas y descubrirse las repugnantes interioridades escondidas en el seno de Rosaura, de la que poco antes había sido una verdad, un sudor frío corrió por la frente del estudiante. ¿Qué es lo que quiere decir esta novela que pudo identificar, que es identificada y realizada por Miguel Río Frío, que simplemente La Emancipada, obra específicamente de Miguel Río Frío, publicada en 1863, describe prácticamente lo que es la realidad circundante y la historia de Rosaura, una joven mujer que desafía lo que es a su medio social, en nombre de sus convicciones y de su amor específicamente. Eso es lo que detalla esta novela escrita por Miguel Riofrío, publicada en 1863. Describe prácticamente a lo que es la realidad circundante y la historia de Rosaura, específicamente una joven mujer que desafía lo que es a su mundo social en nombre de sus convicciones y también de su amor, ¿verdad? Esto es lo que da a reconocer lo que es esta historia específicamente escrita por Miguel Riofrío. Eso es lo que da a entender que La Emancipada, una novela que fue muy representativa en lo que es nuestra literatura. Bien, recuerden que la clase del día de hoy específicamente fue lo que es la narrativa ecuatoriana del siglo XIX, donde en el siglo XIX simplemente se presenta lo que es ya un periodo de cambios, un periodo que marca lo que es la transición, lo que es el desarrollo significativo, lo que es el asentamiento de las bases para lo que es la narrativa, específicamente ya la narrativa moderna del país, donde se identificaron y se destacaron lo que son dos personajes que les mencioné, como estos autores, como Juan Montalvo y Miguel Riofrío, donde todos estos dos personajes se pudieron destacar simplemente por sus obras desarrolladas, por sus obras realizadas, ya que sus obras eran periodísticas, didácticas y sobre todo novelistas que
reflejaban prácticamente lo que es la realidad social y política de lo que es la época. Siempre que en el siglo XIX se presentan lo que son cambios políticos y sociales, marcando así lo que es la formación de la república, la lucha por la independencia, la búsqueda de una identidad nacional. Es por ello que la narrativa ecuatoriana simplemente se basa en un periodo que se ve lo que es la influencia por el romanticismo, por el realismo, por las corrientes literarias que se destacaban como las más importantes basadas en la emoción, en la naturaleza, en la sociedad, en la crítica y en todo lo que es en un ámbito social relativamente. Ya les indiqué sobre Juan Montalvo específicamente, que fue un escritor ecuatoriano en representación a lo que es este siglo XIX, en la cual nació en Ambato en 1832. Específicamente fue un ensayista prolífico, inundó a lo que es al país y la época con sus ideas liberales, con sus obras que fueron muy destacadas en su momento, como los Siete Tratados, la dictadura perpetua, lo que es el Cosmopolita, lo que son las Catilinarias, lo que es el Espectador, el Regenerador, lo que es la geometría moral, lo que es mercurial eclesiástica. Es ahí donde ustedes van a identificar lo que son todas las ideas que tenía Juan Montalvo a poder desarrollar todas estas ideas liberales basadas en sus obras, pues, ¿no? Y una de estas obras que fue mucho más destacada en su momento, como las Catilinarias de Juan Montalvo, simplemente que estos fueron, pues, fue que él realizó lo que son dos ensayos para simplemente poder criticar lo que es la dictadura de Ignacio de Vintimilla y poder denunciar específicamente lo que son las injusticias y la corrupción del régimen de Vintimilla también. Luego también identificaron lo que es Miguel Riofrío. Miguel Riofrío nació en 1819 y falleció en 1881, cuando apenas tenía 59 años de edad. Pudo escribir lo que es la novela La Emancipada, que fue considerada como la primera novela de nuestra literatura, específicamente, donde detalla lo que es la historia de Rosaura, como ya les indiqué, una joven mujer que en sí desafía lo que es el mundo social, específicamente en nombre de sus convicciones y en nombre de su amor en su momento. Bien, eso es lo que detalla específicamente lo que es esta novela detallada, identificada y realizada, escrita por Miguel Riofrío. Ya, si ustedes quieren entenderlo un poquito mejor, también en su texto van a poder identificar toda la clase que el día de hoy, todo lo que está en la diapositiva está basada en su texto. Y es ahí donde pueden identificar lo que es esta narrativa ecuatoriana del siglo XIX, tanto que Juan Montalvo como Miguel Riofrío son representantes de lo que es la prosa del siglo XIX, basada en un pensamiento de Juan Montalvo que llegó precisamente a poder trascender, tanto que llegó a ser admirado específicamente por escritores de la talla de Miguel, también de Jorge Luis Borges, con su novela Lo que es la Emancipada de Miguel Riofrío, que recoge lo que es lo mejor del romanticismo europeo, ambientado a lo que es un contexto ecuatoriano, específicamente donde pudieron detallar e identificar a Juan Montalvo, qué es lo que pudo realizar, sus obras, cuando nació, cuando falleció, por qué fueron identificadas lo que es las calinarias de Juan Montalvo, porque las realizó, y simplemente van a ir identificando de a poco. Porque Miguel Riofrío realizó lo que es esta novela llamada La Emancipada, simplemente para poder identificar lo que es la historia de Rosaura en sí en su momento. Bien, todo lo que está detallado en la diapositiva ustedes tienen en su texto para que puedan identificar que está lo mismo. Bien. Entonces, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud, por favor, me indican por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Al momento de subir sus trabajos, deben de tener presente que suban, al momento de subir sus documentos, debe de conllevar la respuesta, ya que tengo algunos documentos vacíos que no tienen respuesta, por lo tanto, tienen que ir, ir realizando las respuestas. Bien,
identificando que tenga sus respuestas. Nos vemos en la próxima clase, que tengan un bonito día.